Hi, I'm Jenna Miscavige. My uncle David Miscavige is the leader of Scientology, and I escaped when I was 22. I was born and raised in Scientology, and I never lived in a home with my parents, only a dorm with a bunch of other kids. When I was 7 years old, I was made to sign a billion-year contract dedicating my soul to Scientology's paramilitary organization. From the time I was 12 until I was 18 years old, I was moved across the country from my parents, and I was forbidden to call them and physically restrained from doing so. I worked 12-hour days, 7 days a week, for as little as $12 of pay. I had no standard education or diploma, just a couple hours a week of Scientology-style schooling. I even lived at the Scientology Recruiting Center in Hollywood for a couple of years. I escaped at 22 after they tried to separate me from my husband and threatened to ruin his family. A few years later, I finally spoke out when they would not stop harassing me or having me followed or causing problems at my work and inserting spies into my life. If you want to learn more about life inside Scientology, then follow me. And if you have any big questions, please leave them in the comments and I will answer them for you. ¡Wow! ¿No? La sobrina del líder de la Iglesia de la Cienciología, que ahora mismo es David Miscavige, ha hablado en su TikTok hace una semana que subió este vídeo y esta semana ha ido subiendo varios vídeos explicando todo lo que ella ha vivido dentro de la Iglesia de la Cienciología. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la Iglesia de la Cienciología en general, cómo se originó, en qué creen, las celebrities que están afiliadas a esta iglesia. Vamos a meternos en esta madriguera de conejo en el vídeo de hoy. Jenna Miscavige en sus TikToks ha mencionado su experiencia como afiliada a la cienciología desde bien pequeña y todo lo que ha ido viviendo a lo largo de los años. Menciona cosas clave como su experiencia cuando era pequeña, en qué cree la cienciología, como por ejemplo que no creen en el concepto de infancia, y esto obviamente se va por unos derroteros bastante oscuros y asquerosos, cómo usaban métodos de tortura para que ella llegara como a este sentimiento de claridad, este camino directo hacia la iluminación más grande. En esto se basa la cienciología. Todo esto lo vamos a tratar. Menciona cosas como la Sea Organization, que es una organización paramilitar dentro de la propia cienciología. ¿Pero qué es la cienciología? Y esto es un tema que, bueno, como a muchos, siempre me ha interesado a nivel ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay caras tan conocidas como Tom Cruise representando todo aquello en lo que cree la cienciología? Vamos a empezar hablando de qué es y de dónde viene. A estas alturas todos hemos escuchado el término cienciología. Sabemos que es esta iglesia, esta secta rara, de la cual se conocen muy pocas cosas, porque todo lo importante pasa de puertas para adentro y ya se encargan de ocultarlo. Un señor llamado L. Ron Hubbard, hace bastantes años, en el año 1950 para ser exactos, publica su libro Dianética. Es un libro que promete liberar a las personas de traumas profundos llamados engramas. Pero este no es el primer libro que L. Ron Hubbard publica en su vida. De hecho, antes de publicar este libro, que es el que desencadenó todo, publicaba libros de ciencia ficción. De hecho, es una de las personas que más libros ha escrito en la historia, o creo que el que más. Voy a buscar. Vale, Hubbard tiene un récord Guinness como el autor más publicado. Pero bueno, básicamente esto se debe a que los libros relacionados con la cienciología se han reeditado y traducido masivamente, ¿no? Básicamente es un poco trampa, así que bueno. Es un tío que escribía libros de ciencia ficción y de hecho cuando os cuente la creencia top a la que llegan los más elevados, vais a entender esto de aquí porque es que es bastante heavy. La idea de este libro, de la Dianética, es que la mente tiene dos partes. Una mente analítica y otra mente reactiva. La analítica es lógica y consciente y la reactiva es la que guarda traumas ocultos. De hecho, L. Ron Hubbard siempre ha hablado muy en contra de la psiquiatría. Es una de las bases de la cienciología. Están muy en contra de la psiquiatría y de hecho la demonizan, ¿no? De hecho, Tom Cruise en una entrevista habló bastante negativamente de la psiquiatría. I've never agreed with psychiatry, ever. Before I was a Scientologist, I never agreed with psychiatry. And then when I started studying the history of psychiatry, I started realizing more and more why I didn't agree with psychiatry. Psychiatry is a pseudoscience. Y aquí estaba más que nada repitiendo las creencias de la cienciología, que a Tom Cruise le han comido la cabeza. L. Ron Hubbard afirma, según esta teoría de su libro Dianética,
que con varios métodos estos traumas que tiene la mente reactiva se pueden eliminar. Los traumas profundos, recordemos que los llama engramas. Entonces, mediante un proceso llamado auditing, en inglés auditorías en español, puedes eliminar estos engramas y elevarte como persona. Cualquier persona puede alcanzar el estado de clear, que es como el estado más puro, ¿no?, de una persona a nivel espiritual. Es una persona sin bloqueos, con mucha inteligencia e incluso con capacidades sobrenaturales. Bueno, cuando publicó este libro, pues la comunidad científica lo rechazó, lo declaró como pseudociencia, como que esto no tiene fundamentos en nada. Pero bueno, Hubbard, pues tozudo, se reafirmaba en estas convicciones hasta el punto de convertirlo en una religión, en la religión que ahora conocemos como cienciología. En el año 1953 nace la Iglesia de la Cienciología con el argumento de que ya no es una terapia, sino que es espiritualidad, y de hecho con este argumento es con el que consiguen que sea considerado iglesia y estar exento de impuestos, por ejemplo, ¿no? Mira, nueva idea para los youtubers: en lugar de irse a Andorra pueden declararse religión y así pues no pagan impuestos ya del todo, ¿no? Que es lo que quieren. Esto es el inicio de la cienciología, pues de una manera muy resumida, ¿no? Os lo cuento. ¿En qué cree la cienciología? Es que esto tiene tela, ¿vale? La cienciología sostiene que cada ser humano es en realidad un tetán en español, pero en inglés es Thetan. Claro, no suena tan raro, ¿no? Tetán. Bueno, soy un tetán. Yo soy un ex tetán, es decir, porque ya no tengo de eso. ¿Qué es un tetán? Un tetán es un alma que lleva incontables vidas en la Tierra, que es un alma inmortal, y no solo en la Tierra, sino en otros planetas también. Según ellos, estos engramas, estos traumas profundos, son los que nos bloquean a nivel espiritual e incluso nos enferman a nivel físico. A través de sesiones de auditoría, con un aparato llamado e-meter, que se asemeja un poco al polígrafo este de la verdad, se detectan estos traumas y se eliminan. Vas escalando niveles para ir deshaciéndote, ¿no?, de estos traumas, y se alimentan mucho de estas debilidades, ¿no? Si llega una persona traumada y ve que consigue pues ayuda por parte de esta organización, pues es muy fácil que te coman la cabeza, ¿no? Una vez alcanzas el estado de clear, pues ya eres un OT, un Operating Thetan, ¿vale? Operating Tetán operativo, siempre operativo, con un poco Entonces, cuando llegas a estos niveles, pues te prometen capacidades extraordinarias: controlar la materia, incluso telepatía, curarse a uno mismo de posibles enfermedades o incluso controlar el espacio-tiempo. Vaya, capacidades sobrehumanas, como ya os he dicho antes. Y en estos niveles más altos es cuando aprendes la realidad, ese conocimiento secreto al que muy pocos tienen acceso dentro de la propia Iglesia de la Cienciología, que consigues pues llegando al último nivel. Una cosita que no os he dicho, y es que para pasar de nivel no es gratis. Cada nivel cuesta dinero. Estamos hablando de miles de dólares, de cientos de miles de dólares. Mucha gente se endeuda para pasar estos niveles. De hecho, es algo que la propia Iglesia de la Cienciología te anima a que hagas, ¿no? A que llegues al máximo de crédito, que pidas tarjetas de crédito, incluso que cometas fraude fiscal, que hagas lo imposible para conseguir el dinero, para llegar a los niveles más altos y al conocimiento más puro, a la inteligencia, a la iluminación máxima a la que puedes llegar, y en la que pues se te conceden los conocimientos más preciados, ¿no?, y más protegidos de la Iglesia de la Cienciología. ¿Qué son estos conocimientos? Es tan ridículo que hasta South Park los explicó en un capítulo, de hecho un capítulo especial en la que uno de los personajes se metía en la Iglesia de la Cienciología, pues explican esos conocimientos a los que solo llegan unos pocos, pagando cientos de miles de dólares, pasando horas y horas en auditorías, en sesiones psicológicas de esa pseudociencia que es la dianética. Y este conocimiento máximo secreto es el siguiente. Hace 75 millones de años, un dictador intergaláctico llamado Xenu trajo billones de almas a la Tierra y las hizo explotar en volcanes con bombas de hidrógeno, y estas almas se quedaron vagando en este planeta, ¿no?, hasta que pues se aferraron a los seres humanos. Xenu creía que su galaxia estaba sobrepoblada y reunió muchos extraterrestres de diferentes planetas. Y luego los congeló a todos.
Los cuerpos congelados fueron montados en los cruceros galácticos de Xenu, que parecían DC-8s, pero con motores de cohetes. Los cruceros trajeron los extraterrestres congelados al planeta Tierra. Por lo tanto, cada ser humano, a pesar de pasar todos estos niveles y a pesar de superar tus propios engramas, tienes además miles de almas atadas a ti y miles de espíritus atadas a ti que te bloquean en tu camino hacia la máxima iluminación. Well, in Scientology, once you've gotten rid of your reactive mind, that is what's called the state of clear. Okay, so after you finish state of clear, the next thing on the bridge is the OT levels. Well, if you've already gotten rid of your active mind, what the heck are you supposed to do now? Well, now L. Ron Hubbard says, okay, first, what was wrong with you was just your reactive mind. But now the next thing you have to resolve, the next thing that's wrong with you is you actually have tens of thousands of thetans stuck to your body, and they all have their own reactive minds. Oh, wow. You have to audit the thetans. Según esta iglesia, son almas parásito y son los causantes de nuestro sufrimiento como seres humanos en esta tierra. Se calcula que para llegar al nivel más alto y llegar a este conocimiento, pues llegar a gastarte $500,000 mínimo. En 1967, L. Ron Hubbard, el creador de la cienciología, crea también la Sea Organization. Esto es un concepto que Jenna Miscavige nos ha contado en su TikTok y vamos a profundizar en él. Ella, Jenna Miscavige, bajo sus propias palabras, dice que es una organización paramilitar. ¿Y por qué dice esto? Pues porque es una especie de policía interna que actúa como una orden militar. Tienen trajes militares como si fueran de la Marina, hay jerarquías, hay disciplina extrema y solo unos pocos dentro de la Iglesia de la Cienciología pueden entrar a formar parte de esta organización. Para entrar tienes que firmar un contrato en el que vendes tu alma o declaras que tu alma va a formar parte de esta organización por 1 billón de años. Y no es coña, en el contrato pone 1 billón de años porque, claro, según sus creencias, pues el alma es inmortal y va pasando de cuerpo a cuerpo por la eternidad. Entonces tú firmas que tu alma va a seguir formando parte de la Iglesia de la Cienciología durante 1 billón de años. Obviamente es un contrato simbólico, pero bueno, forma parte de sus creencias, ¿no? No hay límite de edad. Muchos niños son reclutados para la Sea Organization porque bajo estas propias creencias de tetanes que viven eternamente, para ellos no existe la infancia. Porque cada alma tiene millones y millones de años. Entonces la infancia para ellos es un concepto que no existe. Tratan a los niños como adultos. ¿Qué nos lleva a pensar esto? En la Iglesia de la Cienciología tienen un modus operandi que es que entre ellos no se pueden denunciar de absolutamente nada. Si tú presencias que algún miembro de la Cienciología, un colega tuyo, está cometiendo un crimen del tipo que sea, tú no lo puedes denunciar a las autoridades, porque dentro de la Iglesia de la Cienciología os protegéis, ¿no? Los unos a los otros. Unamos estos dos conceptos. No ven a los niños como niños, para ellos no existe la infancia, los tratan como adultos. Nadie puede denunciar a absolutamente nadie ante las autoridades, independientemente del tipo de crimen del cual sean testigos. ¿Qué te puede llevar a pensar esto? Pues efectivamente, como dice Jenna Miscavige en sus propios TikToks, que podéis ver porque está en su cuenta, hay abusos de todo tipo dentro de la Iglesia de la Cienciología y los más oscuros, obviamente, también están presentes. Jenna y otros exmiembros, que hay muchos que han salido en podcasts, como en el propio podcast de Joe Rogan, una actriz, Leah Remini, la tengo aquí apuntada en la libreta, denunció, lleva años hablando de esto, y hay otros exmiembros que han hablado de todo esto. Es por eso que sabemos el conocimiento máximo al que puede llegar alguien a través de las auditorías por estos exmiembros que han ido contando pues su experiencia, ¿no? Y estos exmiembros hablan de todo tipo de abusos, de torturas, de maltrato, castigos físicos. Tienen un centro llamado The Hole, el agujero, en el cual se cometen todo tipo de atrocidades, dejar encerrado a alguien en plena oscuridad durante una semana. A Jenna Miscavige narra que la metían 5 horas al día en una sauna, no sé qué tipo de intenciones, pero Jenna dice que hasta que ella no decía lo que ellos querían oír, sea lo que sea, no paraban, ¿no? 5 horas al día en una sauna, imagínate lo que es eso, yo no aguanto ni 5 minutos. Esta gente de la Sea Org tienen jornadas de trabajo pues de 12 a 16 horas, sueldos de unos pocos dólares a la semana, 15, 20 dólares a la semana, una forma de esclavismo, obviamente, comidos de la cabeza, y que hace las veces de policía interna dentro de la organización. ¿Por qué se vigilan los unos a los otros mucho?
porque claro, como se cometen estos tipos de abusos y estas movidas oscuras que a saber lo que pasa internamente, pues necesitan una policía interna para controlar que toda esa información no salga. Porque si alguien sale, recibe una de las acusaciones más fuertes dentro de todo el cuerpo de la cienciología, ¿no? Que es la disconnection. Si un miembro de la Iglesia de la Cienciología critica a la Iglesia o intenta escapar, el resto de su familia debe cortar el contacto inmediato. Esto me recuerda a los testigos de Jehová, que también hacen esto. Y no sé si sabéis que yo tengo experiencia de primera mano en los testigos de Jehová porque mi familia lo era hasta que yo tenía 10 años. Cuando yo tuve 10 años, mi familia se salió de ahí, por lo tanto experimenté muy poco, pero recuerdo ciertas cosas. Una de las cosas es que mi familia pues sufrió este corte de contacto por parte de todos sus amigos y miembros de mi familia, de mi propia familia cercana de sangre también, cortaron lazos completamente. Yo tengo primos que no veo. Esto es otra historia, pero bueno, es el mismo modus operandi por lo que veo. Si criticas o quieres salirte de la Iglesia de la Cienciología, los miembros de tu familia deben cortar el contacto directo contigo. Otra estrategia que usan es el llamado fair game, que cualquiera que sea considerado enemigo puede ser difamado, maltratado, acosado, perseguido, violentado, lo que sea, no importa, es fair game. Lo pueden hacer. Los miembros persiguen a periodistas, actores o celebrities, exmiembros o cualquier tipo de miembro que haya estado y ya no está, que esté hablando en su contra. De hecho, Jana Miscavige dice que ha estado perseguida durante muchos años, que ahora está hablando porque se siente segura, porque habrá conseguido algún tipo de seguridad, pero que se ha visto perseguida y acosada durante muchos años. Imaginaos, es la sobrina del líder, ¿sabes? David Miscavige es el líder actual porque en 1986 murió L. Ron Hubbard y en ese momento él tomó el poder de la organización. David Miscavige llevaba un tiempo ya siendo asistente personal directo de L. Ron Hubbard y pues alumno de todas las enseñanzas y bueno, pues tomó el relevo de pues este liderazgo de la iglesia. Y David Miscavige tiene un papel bastante importante en el reclutamiento de las celebrities más importantes que forman parte de la iglesia de la cienciología, que esto es algo que lo sabemos todos, es conocimiento popular, que gente como Tom Cruise o John Travolta son cienciólogos. Actrices como Elizabeth Moss, la protagonista del cuento de la criada, es ciencióloga. Kirsten Alley también formaba parte de la iglesia de la cienciología. Algunas celebrities estuvieron en contacto y ya no lo están, como Juliette Lewis. Nicole Kidman, en su momento que se casó con Tom Cruise la intentó meter, pero de hecho la Iglesia de la Cienciología fueron los causantes de su divorcio. La otra mujer de Tom Cruise conocida, Katie Holmes, con la cual también tiene una hija, tuvo que escapar por patas cuando vio dónde se estaba metiendo. De hecho, los hijos que tiene con Nicole Kidman, que son 2, están metidos dentro de la Iglesia de la Cienciología y no tienen contacto con Nicole Kidman. Bueno, es una cosa loco. Entonces, ¿por qué digo que David Miscavige tiene bastante relación con que Tom Cruise sea cienciólogo? Pues es que David Miscavige entendía muy bien una cosa, y es que las celebrities tienen mucho poder y por lo tanto conseguir nombres famosos para hablar de la cienciología pues será la mejor estrategia de marketing. No es tonto, obviamente. En los años 70 consiguieron meter a John Travolta, pero la voz más conocida y más importante es Tom Cruise, que en el año precisamente 86 fue cuando lo reclutaron. Y esto se debe a que Tom Cruise tuvo una infancia muy traumática, un padre abusivo, unas mudanzas constantes, no podía pues hacer amigos desde pequeño, era disléxico, tenía dificultades para el aprendizaje. Todo este trauma lo llevó a ser una persona bastante dañada y vio en la Iglesia de la Cienciología pues una solución a todos estos dolores de alma que él sentía, ¿no? Y que a nivel espiritual pues necesitaba guía. Y vio esa guía en esta Iglesia de la Cienciología. De hecho, David Miscavige fue el hombre de honor, este best man, ¿cómo se dice? El primer hombre. ¿Cómo se dice? El tío que está, el best man de la boda de Tom Cruise y Katie Holmes. David Miscavige era. No sé, ¿cómo se dice best man en español? No sé. El damo de honor, así se dice. Y hay otro tema bastante oscuro en todo este asunto, y es que David Miscavige está casado con una mujer llamada Shelley Miscavige, la cual lleva desaparecida desde 2007. No se sabe
nada de ella desde 2007, no se ha visto ninguna aparición pública, y a pesar de que el propio David Miscavige y miembros de la Iglesia de la Cienciología afirman que ella está simplemente en un perfil bajo y haciendo cosas internamente con la Iglesia, pues mucha gente sospecha. De esto habla Jenna también en uno de sus TikToks. Vamos a verlo. My name is Jenna Miscavige, and my uncle is the leader of Scientology. I escaped when I was 22. My aunt, Shelley Miscavige, hasn't been seen by anyone outside of Scientology since 2005. Leah Remini last saw her 2005. that year and then reported her missing in 2016. Since then, Where is Shelley has exploded, bringing international attention to Scientology's abuses. Most people see my Aunt Shelley as a trapped, powerless victim. I see her differently, as the Ghislaine Maxwell to my Uncle Dave's Jeffrey Epstein. She was his right-hand man, so to speak, and she was there for it all. Protecting predators, covering up child abuse and deaths, separating children from parents, and helping to build the family-destroying human trafficking cult that it is today. It was my Aunt Shelley who forbade and prevented me from communicating with my parents as a child. It was she who kept me separated from them. And when I wanted to leave, it was Shelley who ordered someone to be posted outside of my door day and night to make sure that I couldn't escape. And she ordered hours of interrogations where I was physically restrained from leaving the room, all while she was living in luxury, flying in private planes, with private chefs, with designer clothing, vacationing in the Caribbean, while being waited on hand and foot by teenagers and hobnobbing with Tom Cruise and John Travolta. She's been reported missing, but hundreds of Scientology workers live at secret bases, isolated from the world. My Aunt Shelley works at a base near Lake Arrowhead. She's reportedly been seen visiting the chiropractor, going out to the movies, going out to eat Italian food. These are all privileges far beyond what I or other Scientology workers ever had. I really appreciate everyone who asks, where is Shelley? She might be isolated from the world, but so are so many others who weren't right there building a criminal organization and abusing children alongside my Uncle Dave. They won't have a celebrity asking after them because nobody even knows who they are. I believe stopping new people from joining is the best way to throttle Scientology's efforts. People like Aaron Smith-Levin, Streets LA, and Jessica Palmadessa are getting the word out about Scientology every day. Please follow and support them so we can keep shining a light on this and prevent more people from getting sucked into this dangerous cult. Esto es tan heavy, que esto exista, que se sepa. Shelley Miscavige, como ella bien dice, pues lleva desaparecida. Bueno, oficialmente se dice 2007, ella dice 2005, vamos a creernos su fuente, porque ella es sobrina del líder y ella ha estado ahí. Pues dice que nadie se raye por su tía, ¿vale? Porque no es ninguna víctima. De hecho, es la Ghislaine Maxwell de la cienciología, lo cual es bastante heavy. Claro, esto que dice que ella estaba en una vida de lujos, pero por supuesto, si cada miembro metido en la cienciología tiene que pagar cientos de miles de dólares para llegar a la última fase de estos cursos, y una de las cosas que también se sabe, y es que, claro, a las celebrities las tratan de una manera obviamente pues exclusiva, ¿no? A Tom Cruise, puesto que es el miembro más valioso y sigue siendo a día de hoy, lo cual es bastante heavy, sigue siendo el miembro más valioso de la Iglesia de la Cienciología. A él le proporcionaban chefs, limpiadores, chófers privados, aviones, todo tipo de lujos gratis. Y claro, ¿te piensas que esta gente cobraba? Pues por supuesto que no. La gente que hacía estos servicios para Tom Cruise estaban siendo esclavos literalmente. O sea, eran servicios proporcionados por la propia Iglesia de la Cienciología. Lo tratan como a un rey, porque a ojos de ellos Tom Cruise es un rey. Es el que lleva el mensaje de la cienciología al mundo, que ya te digo, ahora mismo está manchadísimo y no entiendo cómo sigue funcionando, porque me vuela la cabeza que esto pueda seguir pasando o que sigan reclutando a gente. Esto ya a modo de anécdota personal, me acuerdo un día, hace años, que estaba en Madrid, cuando vivía en esa ciudad del demonio, estaba con Rush buscando Pokémon por la calle, porque Pokémon Go estaba bastante en tendencia, ¿no? Y todo el mundo estaba jugando al Pokémon Go. Bueno, pues jugando al Pokémon Go, buscando un Pokémon, pues nos adentramos por calles tal y nos cruzamos con la Iglesia de la Cienciología. Ahí no vimos las puertas y dijimos, hostia, esto es la Iglesia de la Cienciología, loco. Y nos quedamos ahí parados delante de la puerta y os juro que los que estaban dentro, desde dentro, nos vieron y empezaron, venid.
entrad aquí. Empezaron a hacernos señas como que entráramos y fue como, wow, aquí te enganchan y no te dejan ir. Está siendo un tema, pues está bastante calentito, porque ya os digo que estos TikToks de Jenna Miscavige, la sobrina del líder de la Iglesia de la Cienciología, los ha subido durante esta semana pasada y sigue subiendo actualmente. De hecho, el último lo subió hace 9 horas y va a ir relatando pues todo lo que ha vivido y todas las dudas que la gente tenga sobre la Iglesia de la Cienciología. Si queréis saber de primera mano, pues seguir su TikTok y veis lo que os cuenta. Yo con pues esta información os he preparado este vídeo para que estéis enterados de las bases y creencias de la cienciología. A mí me vuela la cabeza que esto siga pasando, a saber hasta dónde llegan estos brazos largos empoderados por el dinero, hasta qué puntos de poder político llegan estos brazos para que no se investigue ni se haga nada en contra de lo que es claramente una organización criminal, que para mí eso son todas las religiones. I'm sorry. Una cosa son las creencias espirituales que tú tengas, que yo creo que todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera, incluso en la Biblia, que, by the way, me estoy leyendo y flipas. Yo creo que cualquiera puede tener las creencias que quieran. Creo que es algo muy humano ser espiritual y creer en algo más allá. Es algo que se ha hecho desde que existimos, yo creo. Pero el hecho de que se imponga o que se crea que tienes la verdad absoluta, a mí eso es lo que me molesta. Y de hecho me molesta un montón que la religión tenga tanta mano en la política, porque yo no tengo por qué vivir bajo las creencias de otra persona. O sea, si yo no tengo tus creencias, ¿por qué yo me tengo que basar en lo que tú crees? Es que no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Creo en la libertad de creer y de tener todas las creencias, no creo en que se tenga que imponer ninguna. Pero bueno, es solo mi opinión, me estoy leyendo la Biblia, así como cosas, porque quiero saber, ¿no? Por qué este libro tiene tanto poder y tanto control en el mundo. No me quiero meter ahí porque sé que es un terreno pantanoso, que cada uno crea lo que quiera, pero joder. Está claro que la Iglesia de la Cienciología es un peligro y veremos a ver qué consecuencias tiene toda esta información que está soltando Jenna Miscavige en su TikTok. Dadle like a este vídeo, dejadme un comentario, que me gusta a mí leer lo que opináis de las cosas. Y si os suscribís, pues ya, niquelao. Nos vemos próximamente. Se me cuidan, un besito. Chao.